Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a acudir a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y del Observatorio del Antisemitismo. ¿Qué tal, Esteban? Encantado de estar de nuevo en Radio Sefarad, que la Bueno, siento como mi casa. sí, nosotros quisiéramos llamarte menos porque generalmente lo hacemos para hablar de temas de antisemitismo, no en el plano teórico, sino en el plano de lo que está pasando y no en el mundo, en Europa, sino aquí en casa. Tan en casa que esta vuelta ciclista se ha convertido en un prime time, no solamente en España, sino también en otros lugares del mundo, ¿no? Porque esto no solamente no había pasado en España, sino que tampoco había pasado en la Vuelta Ciclista en otras ediciones, en otros países, que igual incluso hasta tienen poblaciones anti-israelíes en mayor proporción que en España. Pero, ¿qué es lo que pasa en España estos días? Eso es lo que queremos palpar contigo. Bueno, pues yo me temo que me vais a tener que llamar desde esa perspectiva más a menudo, porque lo que estamos es una ola de antisemitismo, una ola global, mundial, que alcanza estructuras, que alcanza instituciones, que alcanza sociedad civil, en fin, penetra capilarmente, ¿no? Y aquí en España, de repente, en los últimos 3 meses ha pegado un avance enorme con una serie de pronunciamientos desde organizaciones políticas, instituciones y sociales que está capilarizando en todas las áreas, ¿no? Y a su vez ha habido un momento, dada también la importancia que tiene el deporte del ciclismo internacional, que no olvidemos que es ciclismo internacional, aunque se corra la vuelta en España. A veces es ciclismo en Francia, es el Tour, pero es ciclismo internacional y el Giro en Italia. Esto es muy importante entenderlo porque quiere decirse que este tipo de competiciones no dependen exclusivamente ni tampoco exclusivamente, pueden incidir, pero no dependen de las organizaciones nacionales, sino que son las organizaciones internacionales las que tienen la potestad de incidir en las vueltas ciclistas de cada país. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ha habido una campaña absolutamente orquestada, pero muy orquestada, y ¿por qué lo digo y por qué lo sostengo? Pues porque lo hemos visto a partir de referentes importantes de organizaciones que están contra Israel abiertamente y en concreto el BDS, otra serie de redes y demás que lo han manifestado públicamente, que esta es una campaña muy preparada y se ha proyectado. Y se ha proyectado además en, con unas formas que superan a otro tipo de actuaciones, incluso las protestas reivindicativas que se podían producir en la Vuelta Ciclista a España, que siempre ha habido protestas reivindicativas de tipo nacionalista o de tipo obrero o de tipo reivindicativo en general, pero se mantenían con unos códigos de conducta dentro de la ley, es decir, se sacan pancartas, se sacan banderas, etcétera, en los laterales. Lo que ya nos ha sorprendido es el uso de la fuerza. El acto, aunque no se quiera reconocer, un acto de fuerza que implica, guste o no guste, un uso de la coerción y por lo tanto de la hostilidad y por lo tanto de la violencia. En la etapa, la quinta etapa de la Vuelta Ciclista, pues cuando rodaba el equipo que se llama de Israel Tech, pero es un equipo privado, hay que insistir en esto, es un equipo privado, no es un equipo vinculado a un gobierno, que tiene una cobertura porque las vueltas ciclistas, los equipos suelen ir vinculados pues a países. Y entonces este es un equipo vinculado a un país, pero es un equipo privado. Y bueno,
se le señala, se le estigmatiza, se le boicotea y se le pone en peligro. Es decir, cuando se corta la, la carrera, la quinta etapa, que es contrarreloj, que es el momento donde los equipos van agrupados, no es como las otras etapas, pues hay un grupo de gente que corta el tráfico cuando estos rodaban a 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora, ellos, las motos, la logística que la acompaña, y esto supone un riesgo para su vida, para la vida de los que cortan el mismo tráfico, para los espectadores. Bueno, un riesgo muy elevado. Y además hay enfrentamiento y hay una detención por parte de la policía. Esto sucede en Figueras, para que la gente lo identifique. Bueno, esto llama mucho la atención, pero luego llama mucho más la atención que haya políticos, incluso de nivel de ministras, que dan su apoyo. Dicen que esto es normal y que esto no solo que sea normal, sino que es loable. Es loable porque es el apoyo al pueblo palestino. Bueno, esa es una lectura, una lectura muy particular, pero el hecho es el hecho. El hecho es que se pone en riesgo, se hace una transgresión de la legalidad y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Sigue habiendo gestos de cortes. Lo que pasa es que son cortes al principio de la vuelta y luego en el día, hace un par de días en Bilbao, pues se produce otra situación muy agresiva, con violencia, donde incluso hay 3 detenidos, donde todo el mundo lo ha podido ver por la tele. Y vuelven a salir valoraciones loables de este tipo de conductas. Bueno, este tipo de conductas son ilegales. Este tipo de conductas son ilegales. Entonces, que se valoren positivamente, pues imaginemos que este tipo de conductas se extienden al resto de escenarios de la sociedad. Bueno, cogemos la ley, la rompemos y la tiramos a la basura. Y ya está. Pero el trasfondo del asunto va mucho más allá. Y es que el trasfondo del asunto es que se han decidido montar una campaña en torno a unos eslóganes, en torno a un planteamiento, en torno además a una demonización de gente que es privada. Yo solo quiero recordar que en este equipo, aparte de los ciclistas, que son de distintos países, solo hay uno de Israel. También hay otro de España, otro de Alemania, en fin. Luego, pues está personal directivo técnico del equipo, que hay de distintos países y hay directivos que son españoles. Luego está personal logístico. Para que nos hagamos una idea, detrás de este equipo, como de todos los demás, hay 180 personas. Es que no es cualquier cosa. Con lo cual, mmm, cuando se oyen voces de hay que expulsarlos, hay que retirarlos, hay que tal, usted sabe lo que está diciendo. Primero, el gobierno no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad. Esto depende de la Unión Ciclista Internacional. En segundo lugar, ese equipo está ahí por méritos propios. Y por méritos propios quiere decir que ha conquistado esta categoría, porque hay una categoría, lo mismo que existe en el fútbol, primera, segunda, etcétera, pues aquí también hay categorías. Entonces, este equipo está aquí por conquistar esa categoría. Tiene derecho. Si se viola, vulnera ese derecho, automáticamente quien lo haga tiene que asumir una sanción, pero una sanción muy cuantiosa. Estamos hablando de unos costes muy elevados para participar en la Vuelta Ciclista. De hecho, los nombres de empresas y tal vinculados a países, pues son empresas que tienen potencialmente capacidades económicas para financiar un equipo de esta envergadura. Eh, no lo han mirado, pero muchos políticos se han lanzado a la piscina y ahora se encuentran con que no pueden retirarlo. Lo puede retirar la organización ciclista que lo está organizando con sanción, con una sanción millonaria. Bien, ¿qué es lo que se ha optado? Pues se ha optado por la presión, la coacción, mejor que presión, coacción. Hombre, creando un malestar dentro del tour, creando un malestar todavía mayor fuera del tour y opinión pública, declaraciones, etcétera, y diciéndoles, váyanse ustedes, váyanse.
Esto es, escuchando al director del equipo, pues es muy importante porque dice, si nos echan de aquí, nos van a echar de todos los sitios. Es que mañana en un partido de baloncesto nos van a echar de la competición de baloncesto, de la competición de patinaje, de la competición de atletismo, de la competición de todo. O sea, es la exclusión. La exclusión por relación. Atención, atención a esto, que estos no son equipos que dependan, grupos que dependan incluso de un país, sino que se vinculan a un país. Entonces, si tú tienes relación con un país, automáticamente, pues, que esto es lo que dice la campaña, que se enorgullece de haberla impulsado, esta campaña de la Vuelta Ciclista, el boicot de desinversiones y sanciones, BDS, lo que dice es que cualquiera que tenga relación con Israel debe de estar proscrito, debe de estar proscrito. Bueno, de entrada, y luego ya hablaré más de este tema, eso es antisemitismo. O sea, que nadie lo dude. Es decir, hacer a alguien, sea judío, sea israelí o sea judaico, judaico quiere decir no judío, pero con una vinculación con el judaísmo o con sus instituciones comunitarias. Y el Estado de Israel es la institución comunitaria por excelencia del pueblo judío. Bien, dicho esto, quiere decirse que sigo a la declaración de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, es antisemitismo cuando tú imputas a una persona, sea judía, israelí o judaico, como estoy diciendo, o de otra característica, simplemente que tenga una relación. Le imputas responsabilidad con los actos que tiene un gobierno de un país. No entro en el debate de si lo que hace el gobierno está bien, está mal, cuál es la opinión de uno, cuál es la opinión de otro. Estoy en otro plan, estoy en otro plan. Estoy en la eh, descalificación, deslegitimación, demonización, doble rasero a la hora de valorar la relación que tiene una entidad privada o unas personas con un país. Bueno, pues eso es antisemitismo. No hay ningún género de dudas. Yo me remito a la declaración del IRA y mirarla, y lo dice claramente, es el último punto de ejemplo que dan, pero todo está escrito en tres líneas y se puede interpretar. Así que estamos ante una acción masiva, grande, global de antisemitismo. No solo en la vuelta, sino en muchas otras más cosas. Pero la vuelta ha saltado a la opinión pública, dado la gran trascendencia que tiene. Y me temo que todo esto no va a acabar. Esto no quiere decir que sacar banderas palestinas sea antisemitismo, ¿no? Sacan banderas palestinas, se quedan en los laterales y otra gente sacará banderas israelíes y otros pues no sacarán bandera y otros sacarán la bandera de su pueblo. Perfecto. Pero transgredir la legalidad, cometer delito, apoyarlo, etcétera, eso es una práctica ilícita. Y como tal práctica ilícita no se debe permitir. Claro, pues nos has dicho muchas cosas que tienen que ver con esa definición del antisemitismo, del IRA, que el propio gobierno español ha firmado ya hace varios años cuando se redactó en la Asociación Internacional de Recuerdo del Holocausto y se unió a esta definición del antisemitismo. Pero ¿qué pasa cuando miembros del propio gobierno, como mencionabas a esa ministra, pues hacen declaraciones de tintes antisemitas o en otro término que no tiene nada que ver con la vuelta ciclista, pero se utilizan términos que legalmente están injustificados hasta que no se demuestre lo contrario, como lo del genocidio contra Israel, también por miembros del gobierno, incluso por miembros de mucho nivel dentro del gobierno, el propio presidente. Es decir, uno puede adoptar una definición y después actuar en contra de ella.
Bueno, esa es una incongruencia. Pero estamos en la incongruencia. Es que, veamos, eh, ¿el genocidio está declarado a través de alguna sentencia? No, no existe ninguna sentencia. Incluso hay medidas cautelares por el genocidio, tampoco. O sea, lo que adoptó el Tribunal Penal Internacional es em, em, medidas cautelares por indicios de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no de genocidio. El genocidio exige un dolo quiere decir una voluntad muy especial, muy especialísima, de cara a eliminar a una población o a una parte de la población, pero de una manera muy evidenciada. Y esto es lo que no se ha encontrado todavía. Otra cosa es la propaganda. La propaganda sí. Yo, o sea, la propaganda, he escuchado esto del genocidio de hace muchos años, pero me llamó mucho la atención que hubiera un impulso de la propaganda del genocidio el mismo 7 de octubre. O sea, el 7 de octubre, cuando se hace la masacre eh, por parte de Hamas, pues ya ese mismo día hay convocatorias en distintas ciudades europeas, y en concreto en Barcelona y Madrid, para el día 8 y para el día 9, para frenar frente al genocidio de Israel. Estaban recogiendo cadáveres. Es que no habían ni respondido militarmente. Es que ni siquiera había salido su presidente de gobierno diciendo que esto era una declaración de guerra eh, por parte de Hamas. Bueno, es que olvidamos la raíz. No, es que antes ya había guerra. No, no, vamos a ver. Y además olvidamos la foto de Array. Porque yo veo comparativas y se dicen que es que hay que continuar por el doble rasero, o sea, para evitar el doble rasero con Rusia y tal. Vamos por partes. Rusia invade un territorio. Israel es invadido. Es decir, Hamas entra en territorio de Israel. Luego Israel reclama el derecho a la legítima defensa. Y luego uno puede valorar lo que ha pasado después. Pero hay que situarse en el origen de las cosas. Ese origen, de entrada, porque no había guerra, pues de entrada ya es un crimen de agresión, un crimen contra la paz, que no se ha hablado de todo esto, pero es un crimen de agresión, un crimen contra la paz. Como cuando Hitler invadió Polonia, es un crimen contra la paz. Pero como además es una acción generalizada contra toda la población, kibutz, toda la población, la gente que estaba en el concierto, etcétera, es un crimen de acción generalizada y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad. O sea que estamos en un crimen de agresión contra la paz, crimen de lesa humanidad. Hay gente, pues del mundo del entorno de Israel o judío, que yo le he escuchado que es un crimen de genocidio. Yo creo que no es un crimen de genocidio. Me contestan diciendo, sí, porque la carta fundacional de Hamas está como objetivo la eliminación, el exterminio, la eliminación de Israel y el exterminio judío. Yo digo, sí, es verdad, pero digo siempre lo mismo. Hay que probar que esa acción, en concreto esa acción del 7 de octubre, ¿eh? tiene el dolo específico que exige el crimen de genocidio. Y yo no lo creo que lo tenga, pero sí lo tiene como lesa humanidad. Como lesa humanidad lo veo clarísimo. Si no veo esto que está en la Carta Fundacional, menos voy a ver el crimen de genocidio por parte de Israel, que no lo tiene en su declaración de independencia, que es la Carta Fundacional de Israel. Uno se lee la declaración de independencia, que es la Carta Fundacional de Israel, y no dice nada de eliminar al pueblo árabe palestino o exterminarlo. En la Carta Fundacional de Hamas sí, como luego de otros países, ¿no? Pero, puestos así las cosas, la contestación que muchas veces me dan desde otros escenarios es, bueno, pero esto es un análisis jurídico. Digo, claro, es lo que hay que hacer, ¿no? Porque cuando se constituye la Convención contra el Genocidio, se da explícitamente cuáles son sus coberturas jurídicas, cuáles son los fundamentos. Lo mismo que cuando uno coge y visita el Código Penal, que lo invito a la gente, uno coge y pone
busca los delitos de genocidio y tal, y todo lo que está relacionado con ello, pues se verá que lo que se exige para categorizar ese genocidio no es simplemente los actos, puede ser una violación, puede ser un asesinato, ya, pero lo que se haga tiene que ir encaminado, aunque sea poco, tiene que ir encaminado a el exterminio total o parcial de una población. Y eso tiene que estar verificado. O sea, tiene que haber un dolo, una voluntad específica al respecto. Eh, por lo tanto, cuando uno va y mira cuáles han sido las medidas que ha adoptado el Tribunal Penal Internacional, las medidas que ha adoptado son medidas cautelares por indicios de qué? Indicios de crímenes de guerra e indicios de lesa humanidad, pero no de genocidio. Entonces, claro, la contestación siempre es la misma. Dice, no, bueno, eso es un análisis jurídico y tal. Y digo, ¿y lo otro qué es? O sea, una campaña de propaganda. Entonces, la sentencia, o sea, ya se emite sentencia, Israel genocida, Estado genocida, y no sé qué. Bueno, que ahora matizaré. O sea, hay expresiones que son terribles. Es decir, bueno, voy a centrarme en estas dos expresiones. Estado genocida, Israel genocida. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando del Estado, no del gobierno. Estamos hablando del gobierno, del poder judicial, del legislativo, de los poderes municipales, de los guardias urbanos, de los guardias locales, del ejército, de todo el Estado. Entonces, cuando tú dices Estado genocida, estás diciendo que todos son genocidas. Todavía va mucho más allá la expresión Israel genocida. Y cualquier país tiene tres dimensiones. Para resumirlo, el Estado, lo que sería el mercado y lo que sería la sociedad civil, incluyendo una sociedad civil amplia, religiosa, no religiosa. Puede haber distintas organizaciones de la sociedad civil conforme a multitud de religiones, con multitud de agrupamientos, que si agrupamientos sociales, de derechos humanos, de LGTB, etcétera, ¿no? Dentro del mercado, pues están las empresas y están los trabajadores, sus sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, si tú dices Israel genocida, estás diciendo que el Estado, es decir, todo lo que antes he comentado, que el mercado, todo lo que acabo de señalar, y que la sociedad civil, toda en su conjunto, pues es genocida. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, la propia convención lo primero que dice es que no se puede responsabilizar a un país o a un Estado con el delito de genocidio, sino que los responsables son los responsables, los que lo mandan. De hecho, no se dijo Alemania genocida, se llevó al tribunal de Nuremberg a los responsables del genocidio nazi, pero no a Alemania en su conjunto. Pero aquí estamos con una distorsión del lenguaje que es brutal y que tiene al final una consecuencia, que es la demonización y la criminalización de todo un país. Y me llama la atención que haya unidad de discurso, es decir, que todo el mundo, especialmente con un sesgo político muy definido, para concretarlo, izquierdista, ¿eh? que lo plantea así. También islamista. ¿Eh? Ojo, que se está planteando con muy poco seguimiento. Y también neofascista, que tampoco se está siguiendo esta dimensión. Pero hay una unidad de discurso con esto del genocidio. Y luego se produce una unidad de acción, como la que hemos visto ahora mismo en la vuelta ciclista, o mañana lo veremos en cualquier otro sitio. Claro, esto tiene consecuencias porque demonizan y criminalizan a todo un país. Y da igual lo que opine la gente del país, porque en el país pues hay diversidad de opiniones, es un país democrático que tiene libertad de opinión y de expresión, incluso hay manifestaciones en contra del gobierno, incluso, por ejemplo, el equipo ciclista, algunos de sus miembros pues han manifestado contrarios a lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza. Con independencia de valorar lo que sucede en Gaza o no, es que ese no es el debate. Ojo, que nadie caiga en el debate, o sea, estamos en el otro debate, en el debate de la estigmatización, demonización, criminalización, exclusión, discriminación e inducción a la hostilidad
si no digamos violencia. Y esto es francamente grave. Y que se metan ahí políticos en ese carro, a unos a un nivel y otros a otro nivel, pues bueno, primero dice que no saben. Segundo dicen que, hombre, hay cierta malignidad en el planteamiento. Yo creo que lo que obedece a la situación es, si están en desacuerdo con lo que tengan que estar, perfectamente, la libertad de crítica, también lo dice la IRA, criticar un gobierno es legítimo, como los demás, pero esto que se está haciendo no es una crítica a un gobierno, o sea, es una digamos, exclusión, demonización de un país, que se concreta también en una consigna, desde el río hasta el mar. Pues te agradecemos mucho, Esteban Ibarra, que nos hayas aclarado estos conceptos, porque realmente, aparte de las campañas de agresión física, pues estamos sometidos a una campaña de desinformación brutal que ha llevado a que mucha gente vea esto con naturalidad cuando realmente es un tema preocupante. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.